Entérate, acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 8 de octubre del año 2018. Yo soy Juan Carlos Maldonado y me da gusto recibirlos para presentarles la información semanal más relevante del Instituto Nacional Electoral. Saludo a Estefanía Espinosa, bienvenida. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate, con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Recibe INE premio por primer lugar a la innovación en transparencia 2018 por el portal de fiscalización. Más de 112,000 personas con discapacidad fueron sorteadas para fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla en los pasados comicios, aseguró la consejera Adriana Favela. Inician trabajos del Observatorio de Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia y la Legalidad con el tema Elecciones en tiempos de Internet. Llevan a cabo conversatorio El derecho de las mujeres a la ciudad, espacios públicos sin violencias. Participa consejera Claudia Zavala en el Foro Nacional hacia un nuevo modelo de justicia penal electoral organizado por la FEPADE e INACIPE. La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral recibió del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el premio por el primer lugar a la innovación en transparencia 2018 en el marco de la Semana Nacional de Transparencia derivado de la elaboración del portal de rendición de cuentas y resultados de fiscalización de los ingresos y gastos de los sujetos obligados, herramienta informática que permite a la ciudadanía conocer la información en datos abiertos y, en su caso, en versión pública del origen y destino de los recursos públicos y privados que reciben y utilizan los partidos políticos durante los procesos electorales. Al recibir el reconocimiento, el consejero electoral Enrique Andrade señaló la importancia del portal de rendición de cuentas, pues dijo, genera confianza por parte de los ciudadanos ante los sujetos obligados. Que los partidos políticos han mejorado sustancialmente en la rendición de cuentas, ya hay una cultura de información, no es algo que podemos ya dar por resuelto, pero sin duda la herramienta de la información nos está ayudando a que poco a poco el ciudadano conozca y los partidos también cumplan con sus obligaciones de una manera más oportuna y desde luego con mayor claridad. El objetivo, como se ha dicho, es generar mayor confianza de los ciudadanos en estos sujetos, siempre tan cuestionados y más con respecto a los gastos que hacen los partidos políticos y los candidatos en las campañas. Ante miembros de la Auditoría Superior de la Federación, comisionadas y comisionados del INAI e integrantes del Instituto Nacional de Administración Pública, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública, Enrique Andrade indicó que el reconocimiento estimula al INE para continuar brindando información sobre los gastos públicos que ejercen durante precampañas y campañas. El reconocimiento, desde luego, nos estimula y nos obliga a seguir trabajando para poder brindar más información pública sobre un tema tan sensible como es el gasto público en la política, lo que gastan los partidos políticos, no solamente en las campañas y en las precampañas, sino también en su gasto ordinario, aunque anualmente, como ustedes saben, reciben por parte del erario público los partidos políticos. Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, expresó que la rendición de cuentas y la transparencia son temas que abonan a la democracia y que dentro del certamen anual deben coadyuvar a la innovación de ideas y el aprovechamiento de la revolución digital. Este tema de la transparencia y la rendición de cuentas es un tema que abona a la democracia, es un tema noble. Señoras y señores, el terreno está listo para seguir edificando sobre lo avanzado. Levantar una caja de cristal opuesta a la caja negra en la que solo importaba qué se hacía y no el cómo o el por qué es una meta realizable. La construcción jurídica, organizativa y funcional de mecanismos de rendición de cuentas fue una prioridad para este gobierno y debe seguirlo siendo un ejercicio constante. En este tenor, la realización de este certamen tiene como objetivo que la rendición de cuentas y en particular la transparencia tenga como coadyuvante central la innovación de ideas y el aprovechamiento de la evolución permanente de la revolución digital.
La 8ª edición del certamen tuvo como objetivo identificar y difundir aquellas prácticas que fortalezcan el acceso a la información pública y que constituyan mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano para beneficio de la población. En total fueron registrados más de 70 trabajos y el premio a la innovación en transparencia fue entregado a 10 proyectos en 4 categorías: municipal, estatal, federal y organizaciones de la sociedad civil y personas físicas. En el marco del Observatorio Participación Ciudadana y Cultura de la Transparencia, la consejera del INE, Claudia Zavala, participó en el conversatorio inaugural Cómo debe ser la Escuela Judicial Electoral, donde manifestó que el desafío al que se enfrentan quienes integran las instituciones electorales es la comunicación con las y los ciudadanos. Porque estoy convencida de que una de las razones por las que las personas se encuentran distantes, aprensivas o desconfiadas de la democracia, de las elecciones y de las propias instituciones electorales, tiene que ver precisamente sí con los abusos, sí con la falta de información, con la falta de conocimiento público de las funciones y atribuciones que tenemos las autoridades electorales, pero fundamentalmente tiene que ver con el lenguaje y la forma como nos comunicamos con las y los ciudadanos. Ese lenguaje demasiado técnico que usamos en nuestras propias deliberaciones cuando estamos actuando en nuestros órganos colegiados y dirigiéndonos a la ciudadanía. Añadió que la falta de claridad en la comunicación institucional con la ciudadanía es aprovechada por grupos de interés para la integración y publicación de información falsa en los medios de comunicación. No podemos dejar al lado que esa falta de claridad es precisamente de la que se aprovechan ciertos grupos con interés o sin interés, pero ciertos grupos para integrar informaciones falsas. Y sobre todo hoy en nuestros medios de comunicación digitales, en los cuales se abren a debate o se abren a comentarios cuestiones con cierto tinte de interés, pero de los que nosotros como instituciones hemos sido incapaces de dar una respuesta en los procesos electorales. Resaltó que todas las instituciones deben participar en una pedagogía de los derechos donde todas las personas se reconozcan como actores principales de la democracia. Necesitamos incluir un punto que impulse junto con muchas y con todas las instituciones públicas y la sociedad civil, algo a lo que yo llamaría la pedagogía de los derechos. Una pedagogía de los derechos que en su vertiente democrática ayude a que las personas, ciudadanos y ciudadanas o no, todas las personas, se reconozcan como las principales actoras de la democracia. Y para ello es necesario que tengan un mejor conocimiento de qué es la democracia, para qué sirve, para qué no sirve la democracia, cómo funciona, bajo qué reglas y sus procedimientos. Al participar en el foro Los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en la Cámara de Diputados, la consejera Adriana Fabela mencionó que las personas con discapacidad en México representan alrededor del 7% de la población, por lo que es necesario que tengan una representación en la misma proporción en los cargos de elección popular. Necesitamos una acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad para que ocupen un porcentaje de las candidaturas que tienen que postular los partidos políticos tanto a nivel federal y local, porque si seguimos dejando que los partidos políticos lo hagan de voluntad propia, ya vemos que los resultados no son favorables. Solamente 71 personas con discapacidad registradas como candidatas y candidatos en este proceso electoral 2018 y solamente de ellas pues fueron electas, si no me recuerdo, como 19. Adriana Fabela indicó que durante el proceso electoral 2017-2018, los partidos políticos solo registraron 61 candidatas y candidatos con discapacidad, es decir, el 0.33% del total de registro, de los cuales, dijo, solo 19 obtuvieron el triunfo. De las 61 candidaturas de personas con discapacidad, solamente resultaron electas 19 personas para ocupar esos cargos. Entonces, nuestro universo se reduce demasiado a solamente 19 personas. Uno resultó reelecto, 18 fueron electos, o sea, por primera vez, y 42 no fueron elegidos. Bueno,
De las 19 candidaturas ganadoras, 11 son para propietarios y 8 son para suplentes. O sea que realmente tenemos a 11 personas que están ejerciendo el cargo en este momento o en pocos meses lo van a empezar a ejercer y los demás son propietarios, son suplentes. Informó que en el pasado proceso electoral, más de 112,000 personas con discapacidad fueron sorteadas para fungir como funcionarios de mesa directiva de casilla, de los cuales solo 3,340 aceptaron participar. Fueron sorteados más de 11 millones de ciudadanos en todo el país por el INE y de esos 11 millones, 112,299, el 9.75%, fueron ciudadanos con discapacidad que fueron sorteados. Y de estos, 2.340 aceptaron participar. Después ya renunciaron algunos de ellos a ese derecho de participación. Participaron ya en la jornada electoral de manera activa solamente 776 personas. Entonces sí estamos hablando de un número también reducido de personas con discapacidad que finalmente actuaron como funcionarios de casilla, pero lo importante es que está esta posibilidad y también depende mucho de las personas con discapacidad que acepten obviamente desempeñar ese cargo y tener la capacitación correspondiente. Finalmente agregó que el INE está comprometido con el tema y como una institución incluyente, seguirá trabajando por los derechos político-electorales con las personas con discapacidad. El pasado 4 de octubre, en el marco de las actividades del concurso de ensayo 2017 Apropiación del Espacio Público en la Ciudad de México, se llevó a cabo el conversatorio El Derecho de las Mujeres a la Ciudad, Espacios Públicos sin Violencias, que tuvo como objetivo coadyuvar a la divulgación de la cultura democrática a través de la generación de espacios para la puesta en práctica de ideas, reflexiones y aportaciones en torno a la participación ciudadana. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en presencia de la consejera electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams, y de miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la consejera electoral del INE, Adriana Favela, sostuvo que se necesita un cambio cultural en el país para emigrar a una sociedad incluyente en donde se respeten los derechos humanos de todas las personas. Apuntó que en México las mujeres son el 51% de la población y las que más participan. Sin embargo, no figuran en los espacios públicos de la misma manera que los hombres. Finalmente, afirmó que en los órganos electorales se han tomado acciones afirmativas para las personas indígenas para ser incluidas en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, clausuró los trabajos del Foro Nacional hacia un nuevo modelo de justicia penal electoral, mismo que tuvo como objetivo recopilar e integrar las visiones de diversos actores académicos, sociales y políticos en el tema electoral, encaminadas a fortalecer el marco jurídico y, a su vez, el modelo democrático del país. Al participar en la clausura del foro, la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, dijo que los órganos del Estado tienen el deber de procurar e impartir justicia. Desde la Procuración de Justicia, es cierto que tenemos que focalizar qué respuesta le hemos estado dando en un contexto que nos dejó claro este proceso electoral, donde la violencia política, más allá de la razón de género o no, fue un elemento muy significativo en un proceso electoral muy acalorado. Pero además de la violencia política, este tipo de modalidades por el uso de las nuevas tecnologías en los procesos electorales. Y me parece que ahí es el planteamiento que debemos hacer desde las instituciones. Si el deber del Estado es garantizar esta impartición de justicia con estas cualidades, entonces debemos de vernos de una forma integral, en una forma abstracta como un todo. Indicó que las autoridades de Procuración de Justicia deben contar con elementos que permitan dar respuestas sobre lo que la ciudadanía espera del actual contexto en el que vive. 1. La Procuración de Justicia en materia electoral debe de tener elementos en su naturaleza que les den esa independencia y autonomía para actuar, pero a su vez de contar con los elementos para la cientificidad en la investigación, que se cuenten con peritos, con los elementos necesarios para en su materia poder dar una respuesta más inmediata.
Entonces, las autoridades de procuración de justicia deben de tener y contar con esos elementos que le permitan también dar elementos a partir de lo científico, de lo cibernético, de lo tecnológico, dar una respuesta a la ciudadanía de lo que está esperando en el actual contexto que estamos viviendo. Finalmente, consideró necesario el análisis especializado en materia electoral para la Procuración de Justicia y, con ello, proporcionar respuestas inmediatas como lo ordena el derecho electoral. Los días 4 y 5 de octubre, IDEA Internacional y el Colegio de México llevaron a cabo el Coloquio Internacional El Futuro de la Democracia, que tuvo como objetivo promover el análisis sobre la corrupción, los bajos niveles de confianza en las instituciones públicas, la desigualdad, la exclusión y la falta de crecimiento económico que amenazan a la democracia a nivel global. Al respecto, se pronunció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Que sea una reforma, ojalá, y que simplifique las cosas. Porque si hay algo que creo que después de 3 décadas casi de reformas electorales hemos podido ver, es que el incremento, la sofisticación, la hiperregulación no simplifica las cosas, no vuelve más sencilla la organización de las elecciones, no inyecta más confianza, al contrario, incrementa la litigiosidad y a lo mejor volver a lo básico y no pretender a través de lo electoral resolver todos los problemas del país es una buena manera de enfocar la reforma que venga, ¿no? Entérate. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución de la Sala Regional Guadalajara relativa a la integración del Congreso del Estado de Sinaloa y modificó la asignación de escaños, restituyéndola por la que elaboró el organismo electoral local para garantizar una integración paritaria. Lo anterior, luego de que la Sala Regional determinara asignar una mujer más para que la integración fuera completamente paritaria. Magistrados y magistradas señalaron que el principio de paridad no se transgrede si existen diferencias mínimas en el número de hombres y mujeres que conformarán el órgano legislativo, es decir, que el principio no exige una integración forzosa del 50% de integrantes de cada género. La Sala Superior revocó la nulidad de la elección de la alcaldía de Coyoacán al considerar que no se acreditó el uso de un programa social con fines electorales. Asimismo, el Pleno indicó que la Sala Regional Ciudad de México valoró de forma indebida los alcances de la violencia política por razones de género, en tanto no se acreditó el grado de afectación ni la determinancia que esa irregularidad produjo en el desarrollo de los comicios. El pasado 2 de octubre, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, participó en la clausura del Foro Nacional hacia un nuevo modelo de justicia penal electoral organizado por la Fiscalía en coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, que incluyó 3 encuentros de análisis que se llevaron a cabo en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Durante el evento, Díaz Santana señaló que las conclusiones aportadas por los especialistas, académicos y autoridades electorales que participaron en el foro serán la base para la propuesta de reforma penal que se presentará al Senado y a través de la cual se buscará una justicia de carácter transversal ordenada, así como proporcionar mayor responsabilidad a los ámbitos de la administración electoral. De esta manera llegamos al final de la emisión de esta semana. Gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante en materia electoral. No olviden que pueden visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV, donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana. Central Electoral.